Como decía Uli, la idea es ver un poco cuáles fueron todas las acuñaciones de la antigua Roma sobre lo que vamos a ver que es los juegos seculares. En principio los juegos seculares, a diferencia, algo que también se coló en el chat, a diferencia de lo que uno cree, de juegos muchos no tenían, por lo menos desde el punto de vista formal. Vamos viendo que lo que es el juego secular va cambiando a lo largo de la historia, sobre todo entre el Imperio y la República. De sí el juego no tenía mucho, en sí son una festividad religiosa. Era una festividad en donde había sacrificios ritualistas, que después se va un poco haciendo obras de teatro y alguno que otro tipo de cosas, cantos, etc. Pero eran sacrificios ritualistas básicamente los juegos seculares. Para ver un poco la historia de dónde vienen, gracias a Dios lo tenemos muy bien contado por Zósimo, un historiador que es más o menos lo escribió más o menos en el año 500, por la época de Anastasio, así meto algo bizantino, y la historia es bastante interesante, ¿no? Como cuento. La idea, yo le voy a mostrar las monedas, no es que vamos a hacer un estudio profundo, pero la historia del origen de los juegos seculares es bastante interesante. Resulta que Valesio, que era de donde precede la gens Valet, de los valerianos, que era un sabino ilustre, vivía enfrente de un bosque supuestamente, me saltó, de un bosque importante, y en un momento caen los hijos enfermos y un rayo cae en el bosque. Entonces, más allá de ir a los médicos, van también a los adivinos para ver si eso pudo haber tenido algo que ver, porque a los chicos no se les curaba, digamos. Y los adivinos le dijeron que por la forma en que el rayo cae era una cólera divina. Entonces, algo más tenía que hacer. Desesperado, ¿qué es lo que hace? Va hacia Vesta y le ofrecen 2 vidas enteras, ¿no? La de él y la de su esposa a cambio de la de los hijos. No pasa nada y él cree escuchar en el bosque, donde cayó el rayo, que alguien le decía, o sea, una voz le decía que vaya a la región de Tarento, o Taranto, y caliente en un altar agua del Tíber y se la debe tomar a los chicos. Y eso lo haga a nombre de Plutón y de Prosperina, ¿no? Si lo decimos o Hades y Perséfone. Y esto, bueno, no le hace mucha gracia a Valesio porque, primero, la zona de Tarento, en realidad, está muy lejos del Tíber, y él decía, bueno, ¿cómo hago para calentar agua del Tíber en Tarento y encima hacerlo a nombre de dioses del inframundo? Era medio complicado, no le hacía mucha gracia, pero como no podía de otra forma resolverlo, agarra una barca y va para río abajo en el Tíber. Llega a un lugar en donde los hijos tienen mucha fiebre y tiene que parar. Cuando para, hablando con gente del lugar, se entera de que esa región también la llamaban Tarento. Entonces, como los hijos no podían seguir, dice, bueno, bajo acá, hace un altar, calienta agua del Tíber y se la da a tomar a los chicos. Los chicos caen dormidos inmediatamente y cuando despiertan están completamente sanos. Y dicen que soñaron con una imagen grande, divina, que le decía que tenía que hacer un altar en el campo de Marte de Tarento y hacer sacrificios por 3 días a Plutón y Proserpina. Y cuando va a acabar para hacer el altar, reencuentran a 20 metros, creo, por debajo, un altar que decía de Hades y Proserpina. Entonces dice, bueno, es esto, tengo que hacer acá el sacrificio, y generan los sacrificios, y ahí es el origen de lo que en realidad, vamos a ver, se llamaban Ludi Terentini en ese momento, ¿no? Porque venía de Tarento, no eran seculares hasta esa época. Pero esa es un poco la historia, ¿no? Donde tenemos en principio, en lo que es la República, todos los sacrificios de estos juegos seculares, que como le digo, eran rituales donde se sacrificaban a nombre de Hades y de Perséfone. ¿Está bien? En sí, si bien juegos saeculares deriva la palabra de saeculum, saeculum sería el tiempo que uno necesitaría para la renovación completa de toda la población romana, o el tiempo máximo de vida que podría tener una persona, más o menos entre 100 y 110 años es lo que se calculaba. La verdad es que lo que se entiende es que los Ludi Terentini de lo que es la República no tenían nada que ver con esta saecula, en realidad ni se llamaban saeculares. Entonces, ¿cuándo se hacían estos juegos? Cuando había alguna catástrofe que lo ameritaba, o una enfermedad que realmente barría con toda la población, o posiblemente con las guerras púnicas, por ejemplo. Y se cree que después de Valesio, entre Valerio Publícola y Augusto, que ahora les voy a contar, se celebraron 3 veces estos rituales.
¿Está bien? No hay mucha información sobre los juegos en la República y obviamente no tenemos monedas al respecto. Eso con lo que respecta a la República. Ahora bien, en el Imperio, ahora sí se llaman ludiseculares y cambian bastante. Los primeros juegos los hace el primer emperador, ¿no? Augusto, en el año 17 a.C. Un poco para hacer una renovación, es que tratan de imponer estos juegos seculares como un nuevo periodo, ¿no? Porque tomando esa denominación de que renovamos toda la población romana, tiene un poco de sentido. Y por lo que entiendo de distinta bibliografía, se trata de hacer, por eso no podemos confiar mucho en cuándo se celebraron antes, porque se tratan de hacer encajar como que se hizo desde el 509 a.C., cada 110 años, 100 años, hasta que caía justo en el 17 a.C. para que celebre los Juegos Augusto. Entonces eso no lo podemos saber con certeza cuántas veces se jugó. Sí vamos a tener mucha información, están bastante bien escritos, y sobre todo, y gracias a Dios para nosotros, las monedas lo cuentan muy bien, los juegos seculares en el Imperio. De eso sí tenemos moneda y es bastante gráfico con respecto a lo que tenemos de escritos, por ejemplo, con el de Zósimo, que cuenta también cómo eran todos los juegos, por ejemplo, los de Augusto. Acá es algo que me parece interesante para que quede, ¿no?, como información de lo que son los juegos seculares. Podríamos definir de que los juegos, aparte del de Augusto, se celebraron en el 47 con Claudio, en el 88 con Domiciano, en el 148 con Antonino Pío, en el 204 con Septimio Severo y en el 248 con Filipo I. Si se fijan, acá tendríamos una secuencia prácticamente de 100 años exactos, porque esto es entre 47/48, y acá tendríamos tenemos 105 años acá con respecto al de Augusto, y 116 entre el de Domiciano y Septimio Severo. Hay como dos series, ¿está bien? La verdad, y ahora después les voy a comentar un poquito, de estas dos no tenemos monedas que refieran específicamente a los juegos seculares. Estas tres celebraciones se aprovechó en realidad los 100 años de la fundación de Roma. Si uno toma los 753 años antes de Cristo como la fundación de Roma, a Claudio le cayó los 800 años, a Antonino Pío los 900 y a Filipo I los 1000 años de la fundación de Roma. En cambio, Domiciano y Septimio Severo sí siguen una idea de saécula de la celebración de Augusto. ¿Me explico? Sí cambia también mucho la festividad. Ya Hades y Perséfone pasan a ser el final de los 3 días de juegos y se empiezan a hacer sobre todo rituales y sacrificios a Júpiter, a Juno o a Apolo. ¿Está bien? Y a otras deidades también, pero quedan los dioses del inframundo quedan ya para el final. Cambia completamente, o sea, se entiende que no tiene mucho correlación con cómo se hacían antes. Y lo interesante, que si alguien quiere después se lo puedo mostrar, por ejemplo, para la celebración de Augusto en el 17 a.C., hay todo un canto, el Carmen Saeculare, escrito por Horacio, lo cual es bastante interesante, porque por quién lo escribe y aparte porque detalla bien cómo eran los juegos, por lo menos celebrados por Augusto. Y ahora sí, con respecto a las monedas, tenemos bastante, la idea es ahora mostrarles cuáles son las monedas que se acuñaron. Tenemos, por ejemplo, tenemos unos denarios de Augusto, en donde, bueno, podemos ver, raro, ¿no? Pero este sería realmente el reverso. Tenemos ahí el monedero, ¿no? Sanguinius, y vamos a ver en las monedas de Augusto un heraldo, que es el que iba invitando a la gente a los juegos previos a la celebración, y lo que tenemos es, en lo que sería la leyenda, Augusto divide feludos seculares, ¿no? O sea que Augusto celebra los juegos seculares con este denario, y después tenemos cosas raras que no va a pasar siempre, va a pasar acá y en Filipo más que nada. Al otro año se hace una moneda del 17, o sea en el 16 a.C. Esta linda moneda, donde tenemos ahora otro monedero que es Resinius, este es un áureo, y tenemos muy claramente definido bueno, Augusto Suf es de Sufimenta, que era una parte de la celebración de los juegos, en donde Augusto con toga está arriba de la tarima que dice Ludos, o sea que tenemos una referencia directa a los juegos, dando azufre y compuestos inflamables para poder prender las antorchas o purificar, etc., dentro de los juegos. Y por ejemplo tenemos este lindo denario también, donde tenemos un altar, un cipo, y con la leyenda, bueno,
Augusto emperador, nudos auriculares, por lo cual está también clara la leyenda también de el monedero Messinius. Bueno, acá tienen un poco la idea de lo que es Augusto. Siempre referenciando directamente a los juegos seculares, tendríamos áureos y denarios, muy parecidos, después el que tiene la plataforma con la inscripción Ludos, y los otros dos denarios que tienen el cipo que les mostré. Bueno, no tenemos monedas en sí directamente de Claudio, como tampoco, como le contaba, de Antonino Pío. ¿Por qué? Porque en realidad no estaban celebrando los juegos. Lo van a ver en la biografía, se llaman, o se referencian a los juegos seculares, pero estaban celebrando el 800 y el 900 años de la fundación de Roma. Ahora Domiciano, en el 88 después de Cristo, celebra unos juegos parecidos a los de Augusto. Lo único que ahora cobran un poquito más de fuerza, Diana y lo que sería una diosa referenciada a la madre tierra o a las madres, aparte de igual Júpiter, Juno, etc. Apolo. Y también tenemos unas lindas monedas como este denario, que también hace referencia al consulado 14 de Domiciano, y quien hizo, ¿no? Ludos Auriculares Fecit, quien hizo los juegos seculares. Acá tenemos otra con un heraldo, parecido también a las que teníamos de Augusto. Siempre todas estas con la misma frase, COS 14, Ludos Auriculares Fecit. Y acá tenemos otra moneda más, muy similar también, pero bueno, son diferentes formas. Lo que tiene la serie de Domiciano increíbles son las de bronce, que no encontramos en Augusto. Fíjense lo que es esta moneda, ¿no? Y es bien representativa. Tenemos a Domiciano haciendo un sacrificio, tienen un templo exactilo atrás, y dos músicos, uno con arpa y uno con una lira, ¿no? Y la frase que tiene alrededor es COS 14, es lo mismo, ¿no? Ludos Auriculares Fecit, ¿no? SC. Hay monedas, no les puse todas las que hay, están después como catalogadas, pero esta sería también otra, donde bueno, el que tiene la lira está un poquito por detrás, es un poquito diferente, pero bueno, este es un as, y es una moneda, la verdad que son muy lindas, y representativas realmente de cómo eran los juegos. Y fíjense que de Domiciano tenemos áureo, denarios, hay un quinario del cual no encontré foto para poner. Hay dupondios, estercios y ases, o sea, tenemos varios básicamente de todo tipo de moneda y varias de cada uno. Septimio Severo en el 204, siguiendo y siendo el último de esta, digamos, cronología que empezó Augusto, celebra otros juegos y ahora cambia también los dioses principales a los que se celebran, en lo cual también está contado por las monedas, que eso también lo que hace muy interesante. Básicamente se hace abajo, ¿no? Ahí son todas las fotos son supuestamente de época, ¿no? Del siglo I al 4 o 2 a.C. al 4 después de Cristo, aunque está como Dioniso, ¿no? Como el nombre del dios griego, pero se celebraban a Baco y a Hércules, básicamente. Y eso lo ha representado claramente en la moneda. Este áureo de Septimio Severo podemos ver a Hércules y a Baco en el reverso con la frase COS 3, Ludos Auricul Fe. O sea, más o menos lo mismo, ¿no? Que en Consulado 3 se realizó los juegos auriculares. Acá tenemos un áureo, acá sí la diferencia con los otros emperadores, tenemos monedas acuñadas a nombre de los hijos de Septimio. Y esta tenemos una de Caracalla, un áureo, con la misma frase, también con Baco y Hércules en el reverso. Y acá tenemos otra muy linda moneda, un as, o sea, tenemos varias también de estas, como para, son un poco, obviamente, un poco más difíciles que otras que le vamos a mostrar más adelante, pero también con la misma leyenda, con Ludos Auricul Fecit SC. Y esta la conseguí ahora, no había conseguido ninguna foto, obviamente no está en buen estado, pero no conseguí ninguna otra foto mejor, pero se llega a leer Geta. Este es un as de Geta, que la referencia ya es diferente, es Saicularia Sacra, que también hay, ahora les muestro con una especie de catálogo de los otros, pero bueno, de Geta es la única y la verdad que es muy difícil conseguir fotos. Fíjense que de Geta, según por lo menos el RIC, tenemos dupondio, alces y sestercio con la misma frase, ahí cambia. Y bueno, tenemos de Septimio Severo, áureos, sestercios y ases, y de Caracalla también, básicamente con las leyendas muy parecidas. Y bueno, después de Septimio tenemos a Filipo I, este son
Acá tenemos a Filipo, a Otasilia y a Filipo II, el hijo. En estos juegos entiendo que Filipo I sube de rango a Filipo II y pasa a ser Augusto. Y de estas son de las monedas en las que en el seminario de Damián yo vi la primera vez y dije, bueno, me interesó esto de los juegos seculares. ¿Por qué? Porque esta moneda celebra realmente los 1000 años de la fundación de Roma. Si ustedes sacan los cálculos, le da justo. No estuvo mucho tiempo en poder Filipo I, pero le tocaron los 1000 años de la celebración de Roma. Hay mucha diferencia con los anteriores. Fíjense que tanto el de Augusto como los otros dos que les mostré son realmente sacrificios ritualistas. Y los que celebraban los 800 y los 900 años de Roma, no, era ya con cosas espectaculares diferentes. Se dice que la celebración de estos 1000 años fue enorme. 1000 gladiadores, un montón de animales exóticos, ¿no? Mucha muerte, etc. Pero la verdad que dicen que fueron una celebración increíble. Pero, ¿cuál es la diferencia de esta celebración con respecto a la de los 800 y los 900 años? Que las monedas dicen específicamente seculares. Entonces, la referenciemos o no con la saécula de Augusto, con la saécula quien sea, de la primera, digamos, tenemos una referencia específica en lo que es la leyenda. Y también, como estamos acostumbrados ya, y esto un poco lo ordena, trabajaba en Roma con 6 oficinas y como es lo habitual también, tenemos entonces 4, bueno, oficinas no, talleres serían, talleres. Tenemos 6 talleres en donde 4 acuñan a nombre de Filipo I, uno al del hijo y uno al de la esposa, ¿no? Y lo que tenemos ahora no son ninguna referencia a un sacrificio ni a nada ritualista, sino a lo que seguramente se usaba como parte del juego, la celebración con los gladiadores, que son animales. Tenemos león, loba, cabra, hipopótamo, ciervo y antílope, ¿no? Y obviamente el taller. Acá tenemos las 6 monedas, de las cuales tienen 4 para ver en la exposición. Y acá tenemos un león en la primera. Obviamente las monedas que yo no les muestro porque no hacen referencia a los juegos seculares, tanto de los 800 como de las 900 celebraciones, van a encontrar monedas con la loba y otras referencias que marcan a lo que sería Roma y a lo que sería el aniversario de Roma. Entonces acá lo que tenemos son 5 animales que deben haber estado en la celebración, porque hasta el hipopótamo dicen que habían traído y elefantes para los juegos, y lo de la loba, que obviamente es una referencia al aniversario de la fundación de Roma. Pero bueno, son lindas monedas, todas dicen seculares AUGG. Y tenemos, bueno, como les mostraba, el antílope, la cabra y todas. Acá también, como les dije, como pasó con Augusto, al otro año, o sea en el 249, se hacen otras 2 monedas que se pueden referenciar a lo que tiene que ver con los juegos seculares, que sería esta, ¿no? Que tenemos un altar, un cipo con costres seculares con la misma leyenda, pero una leyenda nueva, con un templo de ese estilo, que dice Saeculum Novum. Que también estas 2 están para ver allá. Y bueno, se acuñaron monedas de bronce con los motivos muy similares igual. No puse todos, pero acá tienen un sestercio con el león, acá tienen otro sestercio con el antílope o con las cabras, todos a nombre de Filipo II estos, y acá tenemos un sestercio con el hipopótamo, miren, lindo hipopótamo, de Otasilia. Sí. Acá tenemos un áureo de Filipo II, que es el que tiene el señalador. Y esto sería un poco todo lo que tenemos de Filipo I. Áureos, antoninianos, quinarios, sestercios, dupundios, haces y sestercios, con diferentes leyendas. Saeculum Novum, hay unas que dicen, bueno, Miliarium Saeculum, porque justamente no hace referencia a los 1000 años que le tocó justo. Y bueno, tenemos un montón de esta serie. Obviamente es bastante más accesible que las anteriores. No sé si alguno tiene las anteriores, pero bueno, yo no vengo buscando y lo encuentro fácil. Estas son un poquito más accesibles, de haber más cantidad. Y bueno, y todas estas de Filipo II. Hay algo interesante con estas monedas, que hasta están catalogadas híbridos. Lo cual, bueno, al trabajar con los talleres es relativamente razonable. Y vamos a encontrar, por ejemplo, a Filipo I con un hipopótamo atrás. Están catalogadas en RIC, pero son mucho más raras. Y esta que tiene una llamadita, no puse nada creo, pero les cuento, se acuñó en todas las monedas que les mostré fueron monedas en Roma. Esta es de Antioquía. Y lo que, bueno, ahora estoy profundizando un poquito más, hay monedas de Treboniano Galo y de Trajano Decio que tienen de Antioquía el mismo reverso de Saeculum Novum.
que obviamente no festejó los juegos, ¿no? Ninguno de esos dos, pero hay monedas acuñadas en esa ceca. Es más, acá hay una que podríamos ver. Y para terminar, según Zósimo, ¿cómo termina toda esta historia? Él, también que estaba, pónganse un poco en contexto, ¿no? Año 500, bizantino, completamente ya cristianizado, pero él era un pagano. En principio ya dicen que, si ustedes se fijan, Filipo, que dicen que no era completamente, ya era un poco, no sé si, no era cristiano, pero fue uno de los, no estaba muy decidido, si no llegó al caso, no pone ninguna referencia ritualista ni nada, ¿no? Era bastante, aceptaba mucho igual todo lo que tenía que ver con la cristiandad, etc. Pero según Zósimo, la caída del Imperio Romano está directamente relacionada con el que no se hayan jugado más o no se hayan celebrado más los juegos seculares. Y lo dice, o sea, con toda una explicación, él, que explica, ¿no? Desde que sube Constantino y que esto y que no se celebraron, caería justo cuando subió Constantino. No se celebraron y relaciona directamente la caída del Imperio Romano al dejar de celebrar estos rituales, que se supone que mientras o estaba en la República con algún problema importante o después, mientras se respete esa saécula, Roma iba a estar bien. Esa era la idea de los paganos, digamos, y de lo que sería el Imperio Romano. Él relaciona directamente la caída del Imperio Romano con el haber dejado Constantino, o los que estaban en el poder en ese momento, de celebrar estos juegos. Eso es todo.